Hannah Arendt no se consideraba a sí misma una filósofa, sino más bien una teórica de la política. Este es el tema del que tratan la mayor parte de sus trabajos, entre los cuales destacan aquellos que dedicó a analizar el totalitarismo, la banalidad del mal y la crisis de la política en las sociedades contemporáneas. En su obra Los orígenes del totalitarismo, publicada en 1951, Arendt trata de entender las peculiaridades de estos sistemas políticos, que según ella son muy distintos de los regímenes autoritarios que han existido a lo largo de la historia. El totalitarismo, según Arendt, es un fenómeno novedoso, que solo ha podido surgir en las sociedades de masas contemporáneas, sociedades en las cuales los individuos están separados, atomizados, y donde los individuos están aislados unos de otros. Aunque son muy distintos en su ideología, tanto el nazismo como el estalinismo, según Hannah Arendt, comparten rasgos comunes que los convierten en sistemas totalitarios. Se trata en ambos casos, de movimientos de masas que canalizan la frustración y el resentimiento de la población que está aislada y marginada. Unos movimientos que exigen obediencia ciega a un líder supremo y que además hacen uso de la propaganda, del terror y de la violencia para imponerse. Lo que hace especial el totalitarismo es su aspiración a controlar todos los aspectos de la vida humana y no solamente la dimensión política. En un sistema totalitario, el régimen interviene también en la vida privada de los individuos. Y eso hace que sean muy distintos de las dictaduras o de los sistemas autoritarios que han existido de muy diferente tipo a lo largo del tiempo. El objetivo de los movimientos totalitarios es hacer realidad unas leyes que ellos consideran superiores a la voluntad humana y que están fundadas, según los líderes supremos, en la naturaleza o en la historia. Estas leyes dictan el modo en el que ha de organizarse la sociedad y lo que pretenden los movimientos totalitarios es que estas leyes inexorables se lleven a la práctica, para lo cual es preciso eliminar por completo la espontaneidad y la singularidad individuales, reduciendo a todos a la sumisión, convirtiendo a las personas en cosas que sean incapaces de pensar. En el caso del nazismo, esta ley inexorable sería la lucha entre razas superiores e inferiores. En el caso del estalinismo, serían las leyes del materialismo histórico que Marx descubrió. Pero en ambos casos se trata de cambiar lo que los seres humanos son, para suprimir su libertad, su imprevisibilidad, su naturalidad, de modo que se materialice el sueño de una sociedad perfecta, en la que esas leyes que son verdaderas, más allá del tiempo y de los individuos, sean las que rijan todo lo que sucede, y en la que se haya eliminado toda singularidad individual. Esta eliminación de las particularidades del individuo empieza cuando se pierde el derecho a tener derechos y culmina en los campos de exterminio, que son el reflejo más claro y más extremo de esta lógica según la cual los individuos particulares son superfluos, porque lo único que importa es el triunfo de esas leyes inevitables y eternas que supuestamente ordenan el curso de la realidad. Aunque Hannah Arendt adquirió gran renombre por su agudo análisis del totalitarismo, su figura se hizo particularmente famosa después de que asistiese, como periodista, al juicio del criminal nazi Adolf Eichmann en Jerusalén. Este teniente coronel de las SS fue el responsable de organizar la logística del Holocausto, lo que le convirtió en uno de los mayores criminales de toda la historia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Eichmann logró escapar a Argentina, pero los servicios secretos israelíes lo localizaron y lo secuestraron. Lo llevaron a Israel y allí lo sometieron a juicio. Hannah Arendt asistió al juicio, tomó notas de lo que allí vio y publicó un libro con sus impresiones. Este libro se titula Eichmann en Jerusalén y se hizo muy famoso, entre otras cosas porque en él se introduce el concepto de la banalidad del mal. En su obra, Arendt relata que Eichmann, pese a sus terribles crímenes, no era ningún monstruo diabólico, sino que más bien daba la impresión de ser un personaje mediocre y gris. Era un funcionario eficaz y obediente que simplemente obedecía las órdenes recibidas sin pararse nunca a pensar sobre ellas. Arendt dice que la característica de Eichmann era su incapacidad para pensar
y esto es lo que le hacía inmune a los remordimientos y a los problemas morales. No tenía ningún problema moral porque no se paró a pensar. El problema, dice Arendt, surge cuando dejamos de escuchar esa voz de alarma que surge en nuestro interior cuando dialogamos con nosotros mismos y una parte de nosotros nos alerta sobre eso que estamos dispuestos a hacer, aquello que hemos planeado, pero que una parte de nosotros considera moralmente erróneo. Si dejamos de pensar, ¿qué es lo que ocurre cuando ignoramos esa voz? Perdemos la capacidad de anticipar el tipo de persona en el que nos vamos a convertir si seguimos adelante con nuestras elecciones. Para no malinterpretar el concepto de banalidad del mal que plantea Arendt, es importante distinguir entre dos manifestaciones del mal. El mal banal, debido a la incapacidad de pensar, lo que le pasaba a Eichmann, es muy distinto del mal radical. El mal radical, que era, por ejemplo, el mal que caracterizaba a Hitler, es el que se produce cuando un individuo sí que es capaz de pensar y, a pesar de escuchar esa voz interior que le advierte sobre lo que va a hacer, deliberada y conscientemente decide no hacer caso a esa señal de alarma. Hannah Arendt también dedicó importantes trabajos al análisis de la sociedad de masas contemporánea. El problema de las sociedades contemporáneas, según Arendt, es que en ellas la labor se ha convertido en el centro de la existencia humana, desplazando al ámbito de la acción y de la política. Recordamos que Arendt consideraba que la labor era una de las actividades de la vida activa. Es la actividad mediante la cual producimos y consumimos lo que necesitamos para mantener nuestra vida. La esfera económica está constituida por la labor y también por el trabajo, que es ese ámbito en el que fabricamos objetos y herramientas que son duraderas y que conforman nuestro mundo. El problema es que en el mundo contemporáneo la economía ha desplazado a todas las demás esferas de la existencia, incluyendo la esfera política. De ese modo, lo que en realidad debería circunscribirse a un ámbito privado, el ámbito de lo económico, ha terminado por confundirse con el ámbito público, que es el ámbito de la política. Así, desaparece el espacio en el que es posible una genuina acción libre entre iguales, que es el espacio público, el espacio genuinamente político, porque todo queda reducido a la esfera de la producción, del intercambio y del consumo. Cuando en la sociedad contemporánea hablamos de la política, dice Hannah Arendt, en realidad de lo que estamos hablando es de conflictos de intereses entre distintos grupos que disputan sobre la economía. Pero eso no es una política genuina, eso es un ámbito de lo privado y de lo económico que se ha apoderado de lo que debería ser el ámbito verdaderamente político. Este error de orientación en la esfera política se puede apreciar, según Hannah Arendt, comparando lo que sucedió en las revoluciones americana y francesa. Ambas surgieron a finales del siglo XVIII, pero tomaron un curso muy distinto. Mientras la revolución en América se centró en construir un nuevo cuerpo político que permitiese la interacción entre iguales evitando la violencia, lo que ocurrió en la Revolución Francesa fue muy distinto. En Francia, la revolución, después de un tiempo, tomó el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población para superar la miseria y para atender las necesidades materiales de los ciudadanos. De esta forma, según Hannah Arendt, la Revolución Francesa se extravió porque abandonó su inicial impulso político, pasando a centrarse en el objetivo de una reforma social, y eso contribuyó a reducir todo a la esfera de lo económico. Ante esta situación, ¿qué es lo que propone Hannah Arendt? La propuesta política de Arendt parece que va en la dirección de recuperar el espacio de lo público, ese espacio en el que es posible la libertad y la aparición imprevisible de algo nuevo en el mundo, lo que Arendt llamaba la natalidad. Ese es el ámbito genuinamente político, el ámbito en el que además puede desarrollarse la humanidad en su dimensión más auténtica, que corresponde a la acción, uno de los tres elementos que configuran la vida activa, el más importante según Hannah Arendt, porque es el más propiamente humano. Por este motivo, Arendt critica la democracia representativa, porque según ella, la representación es incompatible con la acción verdadera. Además, en la democracia representativa, todo ha terminado convirtiéndose en una contienda donde se enfrentan los intereses sociales y económicos de unos grupos contra otros. Así, el espacio de lo público se ha confundido con el espacio de lo privado.
Lo que Arendt sugiere, en vez de esto, es desarrollar una forma de democracia deliberativa, en la que los ciudadanos recuperen la palabra y puedan hacer que su voz se escuche. La inspiración de Arendt, la propuesta que plantea, está basada en la experiencia revolucionaria de los consejos populares que aparecieron en ciertos momentos puntuales, por ejemplo en la Comuna de París en 1871 o en las primeras etapas de la Revolución Rusa en 1917. Al principio, en estos movimientos populares y revolucionarios se crearon consejos populares en los que era realmente posible deliberar y persuadir racionalmente a los demás sobre lo que había que hacer. Esa forma de expresión libre es justamente lo que puede abrir el espacio para la dimensión auténticamente humana de la acción, ese momento en el que nos revelamos ante los demás, en el que mostramos quiénes somos, en el que hacemos verdadero lo más propiamente humano, que es el ámbito de la libertad y el ámbito en el que puede surgir de manera inesperada e imprevisible la novedad.